¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Vídeo con todos los datos de la gran final de la Champions League en la que el París se coronó campeón de Europa por primera vez. Ayer hice vídeo con el resumen, el análisis en caliente de la final y dejé los datos para otro vídeo porque si lo hago en el mismo me voy a la hora y estamos intentando que los vídeos sean un poquito más cortos. Así que vamos con histórica vomitada de datos de una final en la que pasó de todo. Venga, al lío. Bueno amigos, lo primero de lo que os quiero hablar es de la gran diferencia de edad que había entre el Inter y el París en las alineaciones titulares de ayer. Había una diferencia en la edad promedio de uno y otro equipo de 5 años y 145 días. La edad promedio del París era 25 años y 96 días. La edad promedio del equipo titular que presentó el Inter era de 30 años y 242 días. Es la mayor diferencia de edad que ha habido entre los dos equipos titulares en una final de la Copa de Europa. El récord previo databa del año 2007, en esa venganza de Estambul, en la que después de la remontada histórica del Liverpool ante el Milan, se volvieron a enfrentar 2 años después y ahí ganó el Milan, teniendo un equipo titular cuya edad promedio superaba en 4 años y 214 días a la del Liverpool. La tercera diferencia de edad más amplia en una final de la Copa de Europa ocurrió en la del año 1964 entre el Inter y el Real Madrid. El Real Madrid tenía un equipo titular que tenía casi 4 años de edad más que el equipo italiano, que fue finalmente el que terminó llevándose el título. Por cierto, esa edad promedio del equipo titular del París, esos 25 años y 96 días, es la edad promedio más joven de un equipo finalista de la Copa de Europa en 25 años, desde que el Real Madrid contra el Valencia en la final que le ganó 3-0 en París, alineara un 11 titular que promediaba 25 años y 43 días de edad. Por el contrario, en el Inter, fijaros lo que son las cosas, y de ahí la enorme diferencia entre uno y otro equipo. En cuanto a la edad, había 3 jugadores con más de 35 años, algo nunca antes visto en una final de la Copa Europa. Entre los titulares estaban Jan Sommer, Acerbi y Mkhitaryan, una cosa tremenda. Bueno, eso también indica un poco que el Inter pues está ya en un proceso de cambio generacional, evidentemente, mientras que el París pues tiene todo el futuro por delante y es un equipo que puede ser hegemónico. De hecho, los datos así lo demuestran. Otro detalle curioso es el de los capitanes argentinos. Si os habéis fijado, esta temporada el Tottenham ha sido campeón de la Europa League con un capitán argentino en el 11 titular, que era el Cuti Romero, aunque luego el que levantó el trofeo fue Heung-min Son, que es el capitán de facto de los Spurs, que entró en el segundo tiempo, pero el que salió con el brazalete de capitán en el 11 inicial fue el Cuti Romero. Lo mismo pasó en la final de la Conference, en la que el Chelsea salió con Enzo Fernández como capitán, aunque luego el que levantó el título fue Reece James, y se podría haber dado una circunstancia curiosísima si hubiera ganado el Inter, porque el capitán era Lautaro y podría haberse dado que los 3 capitanes titulares de los 3 equipos campeones de las 3 competiciones europeas fueran de la misma nacionalidad, algo increíble y algo que sí había pasado una vez y que sigue siendo esa la única vez que ha sucedido porque finalmente Lautaro perdió el partido, el Inter perdió el partido. La única vez que esto sucedió fue en el año 1990. Italia ganó las 3 competiciones europeas, la Copa Europa la ganó el Milan y el capitán titular en la final fue Baresi. La Recopa la ganó la Sampdoria con Luca Pellegrini como capitán en la final y la UEFA la ganó la Juventus con Tacconi, el mítico Stefano Tacconi, el portero de la Juve, como capitán. Lautaro, por cierto, es el tercer capitán argentino titular en una final de la Copa de Europa. El primero fue Fernando Redondo con el Real Madrid en la final del año 2000 y el segundo fue Javier Zanetti en la final del año 2010 con el Inter. Redondo y Zanetti ganaron sus partidos, no tuvo tanta suerte Lautaro. Vamos a ir con los goles. Bueno, en el primer gol marcó Achraf Hakimi, que bueno, ya lo comenté ayer, hizo un partido extraordinario, bueno, en su línea, estando por todas las partes del campo y apareciendo donde menos se lo esperan los defensas rivales. Fue una auténtica pesadilla para la zaga del Inter. Y bueno, pues es verdad que hasta el año 2021
desde que empezaron las competiciones europeas en 1955, nunca un jugador marroquí había marcado en una final, no ya de la Copa Europa, sino de cualquier competición europea, pero en los últimos años esto está siendo casi, una constante. En la Supercopa del año 2021 marcó Hakim Ziyech, en la Supercopa del 2023 marcó Youssef En-Nesyri, en la final de la Conference del año pasado marcó Ayoub El Kabi, en la final de la Conference de este año ha marcado Abde y ahora lo hace Achraf Hakimi. Lo que pasa es que Hakimi es el único que lo ha hecho en una final de la Copa de Europa, que es algo, pues, la máxima competición europea, que es, supongo, un registro en el que pues estarán muy orgullosos. En Marruecos, una selección que ha evolucionado muchísimo en los últimos años, semifinalista del último Mundial en Qatar y que evidentemente tiene jugadores de muchísima calidad. Por cierto, Achraf no celebró el gol como exjugador del Inter, que bueno, se puede entender, pero digo yo, es que no vas a tener muchas oportunidades en tu vida de marcar en una final de la Copa de Europa. Y hombre, para una vez que lo haces, no celebrarlo es un poquito como raro, pero bueno, no lo hizo. Bueno, pues es la primera vez que un jugador le marca a un ex equipo en una final de la UEFA Champions League. En ese primer gol asistió Doué, que luego tuvo una actuación histórica, marcando el segundo y el tercer gol, y se convirtió en el primer jugador en la era Champions League con 3 participaciones directas de gol en una final, ya sea marcando o ya sea asistiendo. Por tanto, si le queremos dar un contexto histórico a lo que consiguió Doué, hay que irse a los tiempos previos a la Champions League, y en la vieja Copa de Europa sí que hay algunos precedentes. Sandro Mazzola, 2 goles y una asistencia en el año 64 con el Inter. Puskás, 3 goles en el año 62 y 4 goles más una asistencia en el año 1960. Eusebio, 2 goles y una asistencia en el año 62 con el Benfica. Erwin Stein, 2 goles y una asistencia en 1960 con el Eintracht. Y Di Stéfano, que en esa final del año 60 en la que pasaron tantísimas cosas, 7-3 entre el Madrid y el Eintracht, marcó 3 goles. Además, Doué es el jugador más joven de todos ellos en lograrlo. Esos 2 goles y una asistencia los ha conseguido con 19 años y 362 días, batiendo el récord de Eusebio, que logró idénticos guarismos en la final del año 62, en la que el Benfica se proclamó campeón con 20 años y 97 días. Por cierto, en ese primer gol, en el que hablamos de Doué y hablamos de Achraf, pero le quiero dar un enorme mérito a Vitinha, porque el pase entre líneas que hace para que reciba el balón Doué, para mí es casi la mitad del gol, y me parece justo destacarlo. Por cierto, un detalle curioso, en las 2 últimas finales de la Copa Europa han abierto el marcador los 2 laterales derechos y ambos con el dorsal 2. Carvajal lo hizo en Wembley en la final del año pasado entre el Madrid y el Dortmund, y ahora lo ha hecho Achraf Hakimi, que por cierto es de Madrid. Nació en Madrid, lo que pasa que es internacional marroquí. Y otro detalle bastante significativo, ese gol llega muy prontito, a los 12 minutos, es decir, el Inter en la final de ayer estuvo 78 minutos por detrás en el marcador, lo cual es bastante curioso si tenemos en cuenta que en todo el resto de la competición, desde que se inició esta Champions en la fase Liga, más luego los octavos, más los cuartos, más las semifinales, el Inter solamente había estado por detrás en el marcador durante 17 minutos. Pues ayer multiplicó por 6 esa cifra en un único partido. Luego llega el segundo gol a los 20 minutos. Es la primera vez desde la primera final de la Copa Europa, que se jugó en el año 56, en la que un equipo marcaba 2 goles en los primeros 20 minutos de la final. En la del 56, insisto, la primera que se jugó de la máxima competición continental, lo hizo el Stade de Reims contra el Real Madrid, aunque no le sirvió de mucho porque fue el Madrid el que terminó ganando el partido, y en ese gol volvimos a ver otra vez a Di Marco, que la verdad que tuvo una primera parte absolutamente desastrosa. Aparece en la foto de los 2 primeros goles y bueno, pues hay un montón de memes sobre el pobre Di Marco en las redes sociales. En fin, tuvo una noche aciaga. El tercer gol, en el momento en el que estaba mejor el Inter, pues llegó de nuevo a través de Desiré Doué, y ahí quedó sentenciado el partido. Era su segundo gol en la final, convirtiéndose en el jugador más joven en lograr un doblete en una final de la Copa de Europa. Si contamos, para darle contexto, porque en la Copa Europa no hay precedentes, si contamos todas las competiciones europeas, el doblete más el de un jugador más joven en una final lo consiguió Luis Puyol con el Barça en la final de la Copa de Ferias del año 66, que se jugó a doble partido, y en esa final Luis Puyol marcó 3 goles en el partido de vuelta con 19 años y 119 días.
y luego ya, pues en plena orgía del París y con el Inter absolutamente roto, llegaron el cuarto y el quinto gol. Kvaratskhelia, que era el tercer jugador georgiano en disputar una final europea. Los dos primeros fueron Kaka Kalache, mítico jugador del Milan, con el que jugó una final de Champions y dos finales de Champions, perdón, y una Supercopa. Y Java Kankava, que con el Dnipro jugó una final de la UEFA contra el Sevilla. Pues Kvaratskhelia era el tercer georgiano, otra nación claramente emergente en el fútbol europeo, pero de todos ellos es el único que ha conseguido marcar en esa final. Un cuarto gol que llegaba, por cierto, tras asistencia de Dembélé, que no pudo marcar en la final, pero que para mí sigue siendo gran candidato a ganar el Balón de Oro, y ya veremos a ver si esa candidatura no se hace todavía más fuerte con lo que pase en el Mundial de Clubes, pero aunque no marcó en la final, sí que dio 2 asistencias, y esto, amigos, no es algo trivial. Dar 2 asistencias en una final de la Copa Europa. Con Dembélé solamente lo han hecho 8 futbolistas. Raymond Kopa en el año 56 lo hizo con el Stade Reims, luego lo hizo Gianni Rivera, Steve Heighey con el Liverpool en el 77, Andy Moller en el año 97 con el Borussia Dortmund, Roberto Carlos en el año 2002 con el Real Madrid, Henrik Larsson en la final del año 2006 con el Barça, y el último que lo había hecho era Marcelo en la final de Kiev en 2018 entre el Real Madrid y el Liverpool. Y ya la coronación definitiva llegó con el quinto gol, marcado por el canterano, por Seni Mayulu, que era su cuarto partido en la Copa de Europa. Había jugado ratitos, pero aprovechó muy bien el tiempo que estuvo en el campo, y se convirtió en el tercer suplente que menos tiempo tardaba en marcar en una final de la Copa Europa. Desde que Mayulo entró en el campo hasta que consiguió anotar, solamente pasaron 138 segundos, una cifra únicamente superada por Lars Ricken, que marcó en la final del año 97 para el Dortmund a los 15 segundos de entrar al terreno de juego. A mirar ese gol si no lo habéis visto, porque es alucinante. Y Gareth Bale, que en la final del año 2018 marcó a los 125 segundos de entrar al campo. En esta final, por cierto, con los goles de Mayulo y de Doué, se dio un hecho sin precedentes, y es que 2 jugadores de menos de 20 años marcaron por primera vez en una final de la Copa de Europa. De hecho, solo hay otros 3 jugadores menores de 20 años que han marcado en finales de la Copa de Europa, pero claro, nunca en la misma. El primero fue Brian Kidd, que lo hizo en la final del año 68. El segundo, Patrick Kluivert, con menos de 19 años, con 18 añitos, el más joven de todos, que lo hizo en la final del año 95, y Carlos Alberto Gómez, el brasileño, aquel brasileño del Porto, que marcó en la final del año 2004. Bueno, el partido, evidentemente, ya comenté ayer un montón de detalles de lo que había sucedido, pero el partido fue un paseo militar del Inter del París en el primer tiempo. Sin ir más lejos, el PSG realizó 5 remates a puerta por ninguno del Inter, algo que nunca antes se había visto en una final de la Copa Europa. Semejante diferencia respecto a los remates a puerta entre ambos contendientes. El balance final no fue mucho mejor para el Inter. Al final quedaron 23-8 en remates totales y 8-2 en remates a puerta. Simone Inzaghi lo intentó todo lo que pudo. Por cierto, ha dicho Inzaghi que no sabe si va a estar en el Mundial de Clubes con el Inter. La verdad que la temporada del Inter ha podido ganar un montón de cosas, y al final pues se ha quedado ahí a las puertas de todo. Me recuerda un poco a aquel Real Madrid de Di Stéfano, temporada 82-83, que fue subcampeón de todo. Fue subcampeón de Liga, fue subcampeón de la Copa, fue subcampeón de la Supercopa España, fue subcampeón de la Copa de la Liga y fue subcampeón de la Recopa. La perdió contra el Aberdeen de Sir Alex Ferguson, ¿no? Bueno, pues a este Inter la pasó un poco lo mismo, ¿no? Ha sido segundo en la Liga, la perdió en la última jornada. Semifinalista en la Copa Italia, con todo a favor para meterse en la final, pero derrotado en el partido de vuelta en casa 0-3 por el eterno rival, por el Milan, y ahora perdiendo la final de la Champions. Bueno, estas cosas duelen. Yo creo que el periplo de Inzaghi en el Inter ha sido muy bueno, pero evidentemente una derrota y lo que le ha pasado en este tramo final de la temporada pues puede pasar factura. Ya veremos a ver si está o no en el Mundial de Clubes. El caso es que el hombre intentó todo lo que pudo, hizo un montón de cambios en el segundo tiempo. Por cierto, uno de ellos fue el de Jan Bissek, el jugador alemán, que solo duró 9 minutos en el campo por una lesión, se tuvo que ir y se convirtió, detalle curioso, en el primer sustituido en una final de la Champions League. Bueno, al final el PSG por fin gana la Copa de Europa y ha necesitado nada más y nada menos que 172 partidos en la máxima competición europea para por fin levantar la orejona. El PSG, un equipo
relativamente joven, se fundó en los años 70, jugó su primera Copa de Europa en el año 82, el primer partido fue contra el Lokomotiv de Sofía, y bueno, han pasado un montón de años y como digo, un montón de partidos, hasta que por fin ha conseguido el título. De hecho, solo hay 3 equipos que han jugado más partidos que el París en esta competición sin ganarla nunca. A ver si los adivináis. 1, 2, 3, 4, 5. Os los digo. El Dinamo de Kiev, el Arsenal y el Atlético de Madrid. En las primeras 7 finales de la Copa Europa, con participación de equipos franceses, se marcaron solo 4 goles. Los 7 primeros equipos franceses, incluyendo el propio Paris Saint-Germain, que jugaron finales de la Copa Europa, solo hicieron 4 goles. 3 del Reims y 1 del Marsella. El gol de los del Reims en los años 50, en las primeras finales que hubo, y el del Marsella, el de Bolí, que le dio el título en el año 93 al Marsella contra el otro equipo de Milán en la misma ciudad, en Múnich, y también justo después de un cambio de formato, como ha pasado ahora. Muchas coincidencias y muchas curiosidades, como veis en esta final. Bueno, pues en un único partido, el París, con estos 5 goles, ha marcado más que todos los otros representantes franceses en las restantes finales de la máxima competición europea. Por cierto, este resultado, ya lo comenté ayer, pero ahora os voy a dar más contexto, es el más amplio jamás registrado en una final europea a partido único. Sí que ha habido victorias por 4 goles, goleadas por 4 goles de diferencia, pero por 5 no había habido jamás, ninguna. El Madrid, por ejemplo, le ganó la final de la Copa Europa el año 60 al Eintracht 7-3, 4 goles de diferencia. El Tottenham al Atlético de Madrid le ganó la final de la Recopa del 63 por 4 goles de diferencia. El Anderlecht en el año 1978 también ganó su final al Austria-Viena por 4-0. El Milan en las finales del 89 y del 94 de la Copa Europa le ganó 4-0 al Steaua y al Barça. Y el último que había conseguido una goleada semejante, parecida en una final a partido único en Europa, fue el Sevilla en la final de la Europa League del año 2006. Bueno, no era Europa League todavía, era la Copa UEFA, contra el Boro. 4-0 también acabó aquella final, y evidentemente este es uno de los datos más curiosos y más increíbles, y que se sigue manteniendo. Lo de los campeones nuevos en Múnich es algo que me tiene absolutamente loco. Bueno, ya lo sabéis, para la próxima vez que se organiza una final en Múnich, el Bayern está destinado a no poder ganar nunca una final en su propio estadio, porque ahí siempre se corona un campeón nuevo, y el Bayern pues ya tiene unas cuantas, 5 en concreto. En el 79, Nottingham Forest, primera final en Múnich, primer título para el Nottingham. En el 93 el Marsella, en el 97 el Dortmund, en el 2012 el Chelsea, y ahora el Paris Saint-Germain. De hecho, de los últimos 6 equipos que han ganado su primera Copa de Europa, 4 lo han hecho en la ciudad de Múnich. Las 2 únicas excepciones son el Barça, en el año 92, que la ganó en Londres, y recientemente el City en el año 2023, que la ganó en Estambul. Pero es tremendo, es tremendo lo de Múnich. Tripletes, hay que hablar de tripletes, porque últimamente pues ganar el triplete es algo pues, prácticamente que está al alcance de todo el mundo. Fijaros que en los primeros años, desde que se creó la Copa Europa en 1956 hasta 2008, solamente hubo 4 tripletes, uno por década: del Celtic, el del Ajax, el del PSV Eindhoven. Celtic en los 60, Ajax en los 70, PSV en los 80 y el del United en el año 99. Bueno, a partir del año 2009 los tripletes florecen, bueno, pues a lo bestia. En los últimos 15 años ha habido 7. Este del PSG es el primero del fútbol francés. Los equipos con más tripletes, ya lo sabéis: 2 el Barça y 2 el Bayern. Por cierto, hablando de tripletes, solo hay 2 entrenadores con 2 tripletes, que son Guardiola y Luis Enrique. Guardiola uno con el Barça y el otro con el City, y Luis Enrique uno con el Barça y el otro con el Paris Saint-Germain. Y solo hay muchos jugadores que tienen 2 tripletes, sobre todo del Barça y del Bayern, que son 2 equipos que en poco espacio de tiempo ganaron 2 tripletes, y por tanto muchos jugadores estaban en ambas etapas. Pero tripletes con 2 equipos diferentes a nivel de jugadores solamente lo han conseguido Samuel Eto'o, que lo hizo con el Barça en 2009, temporada 2008-2009, y a la temporada siguiente lo hizo con el Inter. Este lo hizo en temporadas consecutivas, y ayer se unió a la lista Lucas Hernández, que lo consiguió hace unos añitos con el Bayern y ahora lo ha conseguido con el Inter. Es verdad que en ninguno de los 2 equipos siendo un jugador titular, pero bueno, ahí está Lucas con esos 2 tripletes. Por cierto, Luis Enrique es el 7º técnico
solo 7 entrenadores han ganado la Copa Europa con 2 equipos diferentes. Ernst Happel lo hizo con el Feyenoord y con el Hamburgo. No os quejaréis de los datitos, no os quejaréis. Voy a parar ya porque es que podía estar aquí una hora. Por cierto, si os gustan estos vídeos, decídmelo en los comentarios para hacer más. Por supuesto que haremos muchos más. Si os gustan, sabéis que es mi gran especialidad y mi gran pasión, pero tampoco os quiero aburrir, Decírmelo si os gustan. Darle también un like, así me demostráis que os gustan estos vídeos y estáis más que invitados a suscribiros al canal, como digo siempre, de forma totalmente gratuita. Estaba enumerando los entrenadores que ganaron la Copa Europa, las finales de la Copa Europa, con 2 equipos diferentes. Ernst Happel, que lo hizo con el Feyenoord y con el Hamburgo; Ottmar Hitzfeld, que lo hizo con el Dortmund y con el Bayern; Mourinho, con el Porto y con el Inter; Heinkes, ganó su primera Copa Europa con el Madrid y la segunda con el Bayern; Ancelotti, con el Milan y con el Madrid, ha ganado varias con cada uno de ellos; y Guardiola, con el Barça y con el City, y ahora lo ha conseguido Luis Enrique con el Barça y con el París. Por cierto, el nuevo formato ha permitido que en la primera edición, con este nuevo formato, un equipo sea campeón de la Copa Europa con 5 derrotas, porque el PSG en esta Copa Europa ha perdido en la fase Liga contra el Arsenal, contra el Atlético de Madrid y contra el Bayern; luego perdió en octavos contra el Liverpool, uno del partido de ida, y luego perdió el partido de vuelta con el Aston Villa. En toda la historia de la Copa Europa, antes de este nuevo formato, desde el año 56 hasta la fecha, esto solamente había pasado una vez. El Milan, en la temporada 2002-2003, también fue campeón con 5 derrotas. Aquel Milan perdió con el Slovan Liberec, con el Lens, con el Deportivo de La Coruña, con el Real Madrid y con el Dortmund, antes de proclamarse campeón. Bueno, pues lo que solamente había pasado una vez en toda la historia de la competición, son 70 años, ¿no? Pues a las primeras de cambio con este nuevo formato, pues ha vuelto a suceder. El Inter, por ejemplo, subcampeón en esta edición, solamente ha perdido 2 partidos en todo el torneo. El que perdió con el Leverkusen en la primera fase y este de la final. Pero claro, es que no va de perder pocos partidos, va de no perder el que no hay que perder. Y continúa, por cierto, la maldición italiana. Son 15 ediciones consecutivas de la Copa Europa sin que se corone un equipo italiano. Las últimas 4 finales que han jugado los equipos italianos las han perdido, 2 de la Juve con Allegri y 2 del Inter con Inzaghi, y se ha igualado la peor racha en la historia de la Copa Europa sin que Italia gane el título. También hubo 15 ediciones seguidas entre 1970 y 1984. Como os digo, podría estar aquí dando datos y más datos y más datos y más datos, pero es que llevo ya 20 minutos de vídeo, 22, y tampoco os quiero aburrir mucho más. Insisto, si os gustan estos vídeos, ponedmelo en los comentarios, que los leo atentamente, y nos vemos muy prontito. Hasta luego. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.